el 16 de abril pasado estábamos esperando la inauguración de una exposición relacionada también con un documental que está celebrando 10 años de un hito importante para la cultura venezolana, particularmente de la indígena, y por ello estamos nosotros en conversación con la realizadora de un largometraje que está llevando una revisión de todo este proceso de lo que fue la recuperación de la abuela cueca. ¿Qué tiene que ver con la piedra? Con la piedra, correcto, milenaria, pudiéramos decir, que ¿no? Fue rescatada por Venezuela. Por supuesto, por el pueblo Pemón. Y por eso, bueno, vamos a conversar con María de los Ángeles Peña. Ella es directora de un documental que eso, como les digo, lo estamos esperando ya desde hace algunas semanas. Se estrena pronto en nuestras carteleras. Hoy hay un evento que está relacionado con ello, por eso también la traemos. ¿Un documental de cuántos minutos más o menos? Bueno, para que sea un largometraje, el estándar es que sea después de 70 minutos. Ajá. Entonces debe estar entre 70, 90, sí, cuando mucho 120 minutos. Un documental sobre la piedra cueca, que es nuestra piedra. Correcto. Nosotros tenemos oportunidad de llegar a muchos venezolanos cuando se hacen este tipo de estrenos. Como te decía, se cumplió hace poco más o menos una década de la repatriación. El 16 de abril de 2020 fue que se logró este hito. Y bueno, alrededor de la abuela cueca, que es una forma conocida de este símbolo tan importante para el pueblo de Pemón, vamos a hablar con María de los Ángeles, quien nos va a contar un poco de esto. Y el aniversario con respecto a lo que estamos escuchando. Cuando quieran. Sí, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, este es un documental, José, que para resumirlo, como en las palabras más contundentes que puedo escoger, es un homenaje a las abuelas y a los abuelos del legado caribe del pueblo Pemón Teorepán, de la comunidad Santa Cruz de Mapaurí, quienes nunca desistieron en su lucha por traer de vuelta a casa a Cobay Cueca. Cobay Cueca para ellas y para ellos significa un vértice importante de su cosmogonía, puesto que es una abuela ancestral, madre, abuela de todos los seres vivos, y que bueno, fue llevada sin el consentimiento de la comunidad, mucho menos sin el consentimiento de ella como entidad, hasta Alemania, a Tiergarten, para ser expuesta y formar parte de una exposición con otras piedras de otras partes del mundo. Para esta comunidad, el hecho que se llevaran sin el consentimiento a Cobay o la cueca implicó un desequilibrio en todos los ritmos o ciclos de la naturaleza. De hecho, los abuelos y las abuelas atribuyen, esto es muy interesante, que lo de la vaguada de Vargas, y fue tan triste, tan doloroso, es el grito, o fue el grito y la ira de las piedras de Guairaira Repano, de la montaña, que reclamaban cuando Cueca se la llevaron en un barco, reclamaban con su furia esa ida, ese secuestro, como le llaman las abuelas y los abuelos. Este documental también es importante porque resalta las resistencias del siglo XXI contra el memoricidio y se insertan también, José, en la lucha de otras naciones que todavía están reclamando a los hasta hace poco imperios coloniales la restitución de su patrimonio, casos muy puntuales que tenemos cerquita. Colombia con el tesoro de Quimbayá, una colección de piezas de oro macizo que están todavía en España, fueron también llevadas sin consentimiento, en este caso de la sociedad colombiana. Tenemos el caso puntual también súper fresquito, incluso del busto de Nefertiti. Vamos a ir más lejos. Egipto está todavía reclamando a Inglaterra y tienen años, es decir, son décadas y décadas de intentos diplomáticos por esto, ¿no? México me parece uno de las experiencias más importantes y por eso queremos, José, acercarnos también al público mexicano. Está también
solicitando, de hecho, el presidente anterior, Manuel López Obrador, él mismo dirigió las comisiones para solicitar a Austria el regreso del penacho al Montezuma. Está en Austria, y que cuando tú ves la historia de cómo fue llevada, fue también un saqueo. Este documental tiene una influencia importante, que son las lecturas que realicé de Fernando Báez. Él fue a su momento director de la Biblioteca Nacional, un profesor encomendado por la UNESCO para investigar todo lo que fue el expolio reciente en el contexto de la guerra en Irak, contra ese legado cultural. Y él, en su estudio en la historia sobre el saqueo de América Latina, confirma que el 60% del patrimonio cultural de Latinoamérica, 60%, ha sido expoliado, ha sido robado. De tal manera que, para resumir un poco y no extenderme tanto, este documental también aborda y también se suma a esa lucha por restituciones del patrimonio. Ellos la consideran tal cual una abuela, y así como está la abuela cueca, entonces hay también un abuelo que le hace par, e incluso relacionaron, fíjate, con la extracción de la piedra, sucesos que tienen que ver con, pudiera uno decir hoy en día, quizás de manera moderna, el calentamiento global, pero en ese momento, tiempo después de la extracción, sucedió la tragedia de Vargas, ¿no? La vaguada, que ellos mismos atribuyen a por ejemplo, esta sustracción, un desequilibrio. O sea, ellos le dan una explicación naturaleza mágica a Correcto. la tragedia de Vargas por el hecho de que la piedra cueca fue sacada de Venezuela. Correcto. Entonces, la posibilidad que hay en torno a esa interpretación, por supuesto, no va a ser científicamente comprobada, pero forma parte de algo sumamente importante a nivel simbólico. Yo también le he comentado a partir de algunos referentes que hay sobre el propio tratamiento del tema indígena en el cine venezolano. Nosotros hace unas semanas, por ejemplo, tuvimos oportunidad de ver Dauna, lo que lleva el río, que es una película que además tuvo el hito de ser la primera hablada en idioma guarao, en ese caso. También Patricia Ortega, otra realizadora zuliana, ha hecho varias películas en torno entonces a la comunidad, en este caso guayú. Eso desde el Zulia, por supuesto, en esta frontera con Colombia, que es la nación guayú, de alguna manera. Ellos no tienen, digamos, claro, por supuesto, hay guayú venezolanos y guayú colombianos, pero en esencia el guayú es una nación que se mueve entre ambos países. Entonces, bueno, también hay una historia, por ejemplo, muy interesante que se llama El Regreso. También se encuentra en plataformas, incluso en YouTube, que trata el tema de este pueblo, pero además desde la infancia y el desarraigo a veces, por supuesto, que ocurre cuando, por circunstancias de la historia, una niña sale de esta comunidad y, bueno, entra ya a la ciudad, Maracaibo, Mercado, otros niños en situación de calle. El mundo urbano. Bien interesante. Hay por allí también. ¿Y esa película la podemos ver dónde? Se buscan en internet El Regreso de Patricia Ortega, van a encontrar. Es libre, no hay fácilmente, no tiene que ser Netflix, nada de eso. No, está en algunas plataformas, pero esa tengo la certeza de que está en YouTube también. Okay. Y eso, por supuesto, tratándose de la ficción, que es lo que uno normalmente entiende como películas, pero desde el documental, por supuesto, hay importantísimos realizadores. Ella me nombraba, sin duda alguna, Carlos Apurua, Caño Mánamo, Yo Hablo a Caracas y otros tantos documentales que han tratado precisamente el tema indígena, aquello de las misiones. Las nuevas tribus. Nuevas tribus, correcto, que estuvieron y el logro, por supuesto, de su expulsión, ¿no? Sí, porque las nuevas tribus, para decirle a algunos amigos que quizás no están enterados de este asunto, fueron unos misioneros, creo que algunos de ellos estadounidenses, que venían con el cuento de evangelizar, de darle una orientación espiritual, religiosa a los indígenas, y al final, aparte de ser un proceso de transculturación, lo que hicieron, también venían a buscar minerales, riquezas minerales venezolanas. Había esas segundas intenciones. Fíjate que qué interesante que yo logro conectar ese documental, y por eso digo que son luchas que trascienden a comunidades muy particulares, que es lo que uno pudiera pensar, con un documental reciente en Brasil que se llama Apocalipsis en los Trópicos, que trata el tema precisamente de cómo a través de la evangelización también ha habido intereses, por supuesto, que terminan arraigándose en la política de cada uno de los países, ¿no?
¿no? En este caso, el tema Bolsonaro y también Lula da Silva. Así que bueno, forma parte, como te digo, de distintas luchas que hay en común entre los pueblos, y lo traigo a colación el día de hoy. La invitación de la propia Voz de María de los Ángeles es a que se puedan acercar desde hoy a las 4 de la tarde. Hay un acto de inauguración de una exposición en la Galería de Arte Nacional, donde 3 fotógrafos te exponen allí todo el registro de lo que ha sido la lucha del pueblo pemón por la recuperación de la abuela cueca. No sé si pudiéramos escuchar la segunda pregunta que le hicimos a María de los Ángeles, de manera que ella nos comentase también cómo esto forma parte de una lucha precisamente por la recuperación de patrimonio también de distintos países, digamos México, Irán incluso, ¿no? Por supuesto, producto de expoliación, colonización, que bueno, a fin de cuentas también se inscribe pues en esa tendencia. Vamos a escucharla entonces. Sí, bueno, la exposición va a ser en la Galería de Arte Nacional. Va a contar, por supuesto, con la participación de voceras y de voceras de la comunidad de Mapaurí. Es una exposición que también se inserta digamos, en ese marco de homenaje a las abuelas y los abuelos. Hay mucha presencia de la abuelitud, del abuelazgo, de la abuelidad pemón. Con respecto a la realización del documental, esto es una historia que yo quería contar desde hace muchos años. Y siempre la historia va a ser más, como va a estar supeditada a lo que es la vida misma. Yo estaba en el año 98 entregando panfletos en la Embajada de Alemania, y luego las circunstancias me colocaron entre el año 2018 y 2020 en una posición institucional donde pude involucrarme en esfuerzos que ya estaban encaminados, por ejemplo, desde el Instituto de Patrimonio de Cultura con la profesora Dinora, y bueno, se desataron unos procesos importantes y se logró pues el regreso de la abuela. Este es un documental, José, muy coral. La protagonista es un ser no humano, es un ser viviente dentro de la cosmovisión pemón no humano, que es la abuela cueca, y también está el abuelo Amoco, que se quedó solo cuando ella se va. Es un documental coral. Está totalmente hablado en idioma pemón tauretán. Totalmente en idioma pemón tauretán. Este es un aporte que quisimos hacer para las generaciones actuales y las que vienen. Y bueno, procuré que sea muy horizontal. Es un documental, bueno, que tiene un ritmo muy sosegado y que le permite al espectador también reflexionar, ver en los rostros de estas abuelas y estos abuelos, en los surcos de sus arrugas, en esos ritmos lentos de entonar, yo lo digo de entonar, de hilar una idea de todo lo que fue para ellas y para ellos esta lucha. El documental tiene, por supuesto, material de archivo propio desde el año 98. Vas a ver algunos abuelos en el 98, no tan abuelos, y luego ahorita, ya mayores. Y bueno, también hubo 4 etapas de rodaje en Mapaurí, entre la Gran Sabana. Y bueno, poco a poco logramos, a través de Dayana Gautier, excelente editora, con quien co-construí el guión, una historia, ¿no? Una historia que además es importante un poco, bueno, no siempre lo que hace uno dice que es importante, pero quiero comentar que en este caso, y me parece vital aprovechar el espacio que me está brindando, el hecho de que la gente vaya a ver el documental en cine es importante, porque todo lo que se levante en taquilla o se va a hacer para la comunidad. Es decir, en la estrategia de distribución, que usualmente, para quienes no conocen, es 20% para la distribuidora, 80% para la productora. En este caso, la productora, en el proceso de hacer la consulta libre, previa e informada con Mapaurí, acordó que todo iba a ir a la comunidad, ¿no? Queremos hacer allí, levantar la chubata de las abuelas y los abuelos y todo ello, ¿no? Y esto no es filantropía, como una vez me comentaron, no es filantropía, es justicia restaurativa. Se han hecho otras producciones
cortas, unas más largas respecto a la abuela cueca. Pero te puedo asegurar que ninguna hubo proceso de consulta libre previa informada, para lo cual para mí, con mucho respeto lo digo, es de una manera no intencionada, por supuesto, no con mala intención, de extractivismo epistémico y de imágenes de la comunidad. Yo siento que lo ético se tiene que ver reflejado en lo técnico, con todo lo que implica a veces las limitaciones, porque a veces uno, por querer recoger, captar en la cámara un momento, una imagen, un gesto de ese otro, uno respeta ese campo de lo personal. Con Cueca nosotros lo construimos, pedimos permiso a la comunidad participa, parte de la comunidad participa en el proceso de producción, participa en el proceso de traducción, está en los créditos también y en la investigación. El sustrato del documental es la historia oral de cómo estos dos amantes, que lo van a conocer en el documental, se convierten en piedras, ¿no? Y esa historia pues tiene varias versiones, porque es una historia oral. Entonces nosotros, bueno, en la comunidad hubo ciertos desencuentros normales, tensiones creativas normales, donde unos decían, miren, en esta historia hay un cocodrilo, en la historia oral que me contó mi abuelo y una ballena, no, pero en la historia oral que es la que me contó el bisabuelo es tal. Nosotros logramos conciliar una versión, que bueno, no somos colonia para decir que esta es la historia oral de Cueca y de Cobay y de Amocó, pero sí, una versión conciliada entre las distintas miradas de estos nietos que recuerdan la historia oral, y pues es lo que van a ver ustedes también en el documental. María de Los Ángeles Peña, ella es directora de un documental que eso, como les digo, los estamos esperando ya desde hace algunas semanas. Se estrena pronto en nuestras carteleras. Sí, recomiendo Instagram Cuecadoc. Es como donde estamos actualizando permanentemente la información. Allí @Cuecadoc, Cueca KK, Cueca DOC Doc. Ahí pueden encontrar toda la información, escribirnos. Y bueno, también estamos súper atentas y atentos para el equipo, pues para conversar, que nos inviten a espacios también. Estamos dispuestos a compartir. Muchas gracias por este tiempo. Déjame explicarles a la audiencia, porque estamos haciendo un experimento hoy que creo que ha dado resultados. Fíjate tú, estamos transmitiendo por TikTok Live, @luis.guillermo.ga442 y también por YouTube BTV Radio. Bueno, José Alejandro, muy agradecido por esta cantidad de cosas que nos acabas de contar y esta reivindicación de la cultura y de las raíces de nuestro pueblo indígena, que al fin y al cabo es el pueblo venezolano. Exactamente, vamos a apoyarlo y a sentirnos parte como por supuesto que lo somos. Bueno, tras la pantalla con gente despierta como José Alejandro Rivas por BTV Radio 99.5 FM.